A lo largo de la historia del entretenimiento, muchos artistas que brillaron en la cima de su carrera, rodeados de lujo y fama, terminaron sus días en la más absoluta oscuridad. Hoy te contaré 15 historias de celebridades que, a pesar de su fama, enfrentaron el olvido, la tristeza y la desesperación. Y te adelanto algo, muchos de ellos formaron parte de tu infancia. ¿Te atreves a adivinar quiénes son? Pues no te muevas, porque lo descubrirás enseguida. José René Ruiz Martínez, mejor conocido como Tuntún, es uno de esos nombres que marcaron una época dorada en la comedia mexicana. Su participación en películas de gran renombre como El Rey de los Albures y El Chanfle lo convirtió en uno de los actores más queridos del cine de comedia. Su estilo cómico, su carisma y su capacidad para hacer reír a las audiencias lo convirtieron en un verdadero ícono, especialmente en el cine mexicano de los años 70 y 80. Pero la vida de Tuntún, al igual que la de muchos artistas, no estuvo exenta de dificultades. A medida que su carrera comenzó a decaer, su vida personal sufrió un giro muy amargo. Uno de los golpes más duros de su vida fue la traición de su esposa, quien lo despojó de toda su fortuna, dejándolo en la ruina. Después de este suceso, Tuntún se encontró completamente solo, sin la fortuna que alguna vez había tenido y sin un lugar fijo donde vivir. Finalmente, la pobreza lo alcanzó, y fue en la casa de un compañero actor donde pasó sus últimos días. Su historia es un claro recordatorio de cómo la fama puede desaparecer rápidamente y cómo, incluso los más grandes, pueden ser olvidados por la sociedad. El 16 de octubre de 1993, Tuntún falleció a los 69 años. No en la gloria que merecía, sino en la tristeza y el abandono. Su muerte fue una más en la lista de actores que después de dejar una huella imborrable en el cine, terminan siendo olvidados en sus momentos más difíciles. Margarito Esparza fue un actor y cantante mexicano que, durante su juventud, se destacó en el mundo del entretenimiento. Fue conocido por su participación en películas y programas de comedia, pero su historia también es una de lucha y tristeza. A lo largo de su carrera, Esparza fue parte de una generación de artistas que marcaron el ritmo de la comedia mexicana. Sin embargo, como le ocurrió a muchos, las oportunidades empezaron a escasear. A medida que pasaban los años, sus trabajos comenzaron a ser más esporádicos, lo que lo llevó a caer en la invisibilidad dentro de la industria. La falta de proyectos y el olvido por parte de los productores lo obligaron a buscar formas alternativas de ganarse la vida. Fue entonces cuando comenzó a cantar en las calles y a recorrer los vehículos de carga, buscando unas monedas para sobrevivir. La vida de Margarito, una vez llena de glamour y luces, se tornó oscura. La soledad se apoderó de él y su salud empezó a decaer. En 2016, se vio gravemente afectado por una neumonía que, sumada a su debilidad general, terminó por derrumbarlo. Los médicos no pudieron hacer mucho para salvarlo. Esparza, a sus 79 años, falleció el 15 de mayo de ese mismo año en Puebla debido a un paro cardiorrespiratorio. Su muerte no solo marcó el fin de una vida, sino también el cierre de un ciclo triste y solitario para alguien que alguna vez brilló en la industria. Lo que dejó Margarito Esparza fue un legado en la comedia y en la música, pero también una historia triste de olvido, pobreza y abandono. Nadie imaginaba que un hombre que hizo reír a tantas personas terminaría sus días viviendo en la calle, sin un hogar ni compañía. Sonia Infante, sobrina del legendario Pedro Infante, fue una de las actrices más destacadas del cine mexicano. Su talento y belleza la hicieron brillar en más de 50 películas, destacándose en la época dorada del cine mexicano. Participó en proyectos que la convirtieron en una de las figuras más queridas en la pantalla grande, pero detrás de ese glamour y éxito, su vida personal fue todo lo contrario a lo que muchos imaginaban. Sonia sufrió una serie de tragedias personales que marcaron profundamente su vida. Después de un matrimonio fallido con el productor Gustavo Alatriste, se casó con el actor Andrés García, pero tampoco encontró estabilidad en esa relación. La mayor humillación de su vida vino cuando sus propios hijos, Pedro y Ángela Alatriste, la despojaron de su fortuna, dejándola en la ruina. A pesar de los golpes emocionales y económicos, Sonia se mantuvo firme.
sobreviviendo gracias a las pensiones que recibía de las asociaciones de actores. En sus últimos años, sufrió intensos dolores en la columna, lo que la llevó a estar internada durante varios meses. A pesar de todo, la situación de su salud se complicó más cuando, a los 76 años, Sonia Infante falleció el 16 de julio de 2019 por un paro cardiorrespiratorio. Su muerte no solo marcó el fin de una gran carrera, sino también el triste capítulo de una mujer que pasó sus últimos años enfrentando conflictos familiares y con la salud muy deteriorada. Cepillín, el querido payasito de la tele, fue mucho más que un simple personaje infantil. Fue un fenómeno que marcó una generación entera. Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, se ganó el corazón de millones de niños con su programa El Show de Cepillín, una mezcla de música, comedia y enseñanza. Con su cara pintada, su peculiar estilo y su carisma, se convirtió en un ícono de la televisión mexicana. Sin embargo, detrás de la fama y el cariño del público, Cepillín vivió una vida llena de dificultades. A pesar de haber sido una estrella en su época, sus últimos años fueron marcados por la pobreza y la falta de recursos. En sus últimos días, Cepillín se vio obligado a recurrir a donaciones para cubrir los gastos médicos derivados de su tratamiento por cáncer y una complicada cirugía de columna. El 8 de marzo de 2021, a los 75 años, Cepillín falleció, dejando un vacío en el mundo de la televisión y en los corazones de los niños que crecieron con él. Rubén Aguirre, el entrañable profesor Girafales de El Chavo del Ocho, es uno de esos personajes que todos los latinos recuerdan con cariño. Su papel como el maestro paciente y amoroso, que siempre se veía envuelto en situaciones cómicas con la vecindad, lo convirtió en un ícono de la televisión. A pesar de ser parte de uno de los programas más exitosos de todos los tiempos, la vida de Aguirre no estuvo exenta de dificultades. En sus últimos años, el actor sufrió una serie de problemas económicos. Aunque su personaje lo inmortalizó en la televisión, Rubén enfrentó serias dificultades financieras, como muchas otras estrellas que, después del éxito, no logran encontrar nuevas oportunidades de trabajo. Entre esas dificultades se encontraba una deuda médica de $5,000 que no pudo cubrir debido a su situación. Los problemas económicos también fueron acompañados de un creciente deterioro de su salud, lo que hacía aún más difícil su vida diaria. El 17 de junio de 2016, Rubén Aguirre falleció a los 82 años. Aunque su partida fue triste, el legado del profesor Girafales permanece vivo en todos los que crecimos viéndolo educar a los niños con paciencia y humor. Fanny Kaufman, más conocida como Vitola, fue una actriz que dejó una marca indeleble en el cine mexicano durante la época dorada. Con su talento y carisma, se convirtió en una figura emblemática de las comedias y los melodramas. Su rostro y su estilo único siguen siendo recordados con cariño, especialmente por sus papeles en películas como Ahí viene Martín Corona, donde brilló con su presencia. Pero a pesar de su éxito en la pantalla grande, Vítola tuvo una vida personal llena de altibajos. Su principal debilidad fue su adicción al póker, lo que la llevó a perder toda su fortuna. El juego, que muchas veces le brindó emoción, también fue el responsable de su caída. La adicción le hizo perder no solo su dinero, sino también su estabilidad, dejándola en una situación precaria durante sus últimos años. A pesar de todo, Vítola nunca dejó de ser una figura querida en el cine mexicano. Falleció el 21 de febrero de 2009, a los 84 años, dejando atrás su legado como una de las grandes estrellas de la época dorada del cine mexicano. Gerardo Cepeda, conocido como El Chiquilín, fue una de las estrellas del cine mexicano durante la época de oro, destacando en películas de luchadores y en el cine de ficheras. Su aspecto físico y su presencia en pantalla lo hicieron perfecto para protagonizar cintas llenas de acción junto a grandes figuras como El Santo y Blue Demon. Además de su carrera en el cine, su vida estuvo marcada por su vinculación al mundo de la lucha libre, lo que lo hizo aún más popular. Pero a pesar de su éxito y su popularidad, la vida de El Chiquilín no tuvo un final feliz. A lo largo de los años, sus vicios y malas compañías lo llevaron al declive.
Su consumo de alcohol se convirtió en una adicción que lo aisló, no solo de su carrera, sino también de las personas que lo rodeaban. A medida que su vida personal se fue desmoronando, su carrera también se vio afectada. Se fue alejando de la industria y terminó viviendo en el olvido, una sombra de lo que alguna vez fue. Al final, el chiquilín quedó solo, sin el apoyo de la fama ni de la industria. Su historia es un claro recordatorio de cómo los vicios pueden destruir lo que parecía ser una carrera prometedora. Germán Valdés, conocido cariñosamente como Tintán, fue un pilar del cine mexicano y una de las figuras más queridas de la época dorada. Su estilo único, su comedia de doble sentido y su capacidad para hacer reír a cualquiera lo convirtieron en un ícono del cine mexicano, participando en películas como Calabacitas Tiernas y El Rey del Barrio. Además de su talento para la comedia, su presencia en pantalla era inconfundible y se convirtió en uno de los actores más queridos y respetados de su tiempo. Sin embargo, a pesar de su éxito en el cine y la música, Tintán no tuvo un final tan brillante como su carrera. En los últimos años de su vida, enfrentó graves problemas financieros. La mala administración de sus ingresos y la pérdida de propiedades lo llevaron a una situación económica muy difícil. Para empeorar las cosas, fue condenado a prisión por un cheque sin fondos, lo que reflejó aún más el deterioro en el que se encontraba. Germán Valdés falleció el 29 de junio de 1973 a los 57 años, sumido en la miseria, lejos de los reflectores que una vez fueron su hogar. Su muerte fue una triste despedida para un hombre que dio tanto a la cultura mexicana, pero que, al final, no pudo escapar de las malas decisiones financieras y los altibajos de la vida. Fernando Soto, conocido como Mantequilla, fue un actor muy querido en el cine mexicano, especialmente en los clásicos de comedia. Su estilo único y su carisma le permitieron destacar en películas como Nosotros los pobres y Ustedes los ricos, donde su talento para la comedia brilló. Mantequilla fue parte esencial de la escena del cine mexicano, con su participación en películas que marcaron una época. Sin embargo, al igual que muchos artistas, Mantequilla no estuvo exento de dificultades. Aunque disfrutó de gran popularidad durante su carrera, sus últimos años fueron sumidos en una profunda miseria. A causa de su diabetes, Mantequilla sufrió un coma diabético, y la falta de recursos económicos hizo que sus amigos tuvieran que recaudar fondos para su entierro. La vida que vivió, marcada por el éxito en el cine y por su popularidad, terminó de una manera sombría, sin los recursos para costear siquiera sus últimos días. El 11 de mayo de 1980, a los 66 años, Mantequilla falleció. Su muerte no solo representó la partida de un gran actor de la comedia mexicana, sino también una triste realidad. La vida de los artistas no siempre termina como se espera. Frank Moro fue un actor que comenzó su carrera en Puerto Rico como modelo y que, posteriormente, conquistó México gracias al apoyo de Ernesto Alonso, uno de los grandes impulsores del cine y la televisión en ese país. A lo largo de su carrera, Moro participó en más de 20 películas y 25 telenovelas, lo que le permitió construir una sólida carrera en la televisión mexicana. También incursionó en la música, lanzando discos de poemas que le dieron una versatilidad poco común en aquellos tiempos. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, su vida personal estuvo marcada por tragedias y caídas difíciles de superar. Su historia tomó un giro inesperado cuando, tras una relación con un bailarín, sufrió una bancarrota que destruyó su estabilidad económica. Esta pérdida lo dejó en una situación vulnerable, y poco después, sufrió la muerte de su padre en un trágico asalto en 1991. Pero la mayor batalla que enfrentó fue la enfermedad. Frank contrajo VIH, lo que deterioró rápidamente su salud. El 21 de junio de 1993, a los 49 años, la vida de Frank Moro se apagó a causa de un paro cardíaco en Miami. Su muerte, en la que estuvo solo y marcado por el sufrimiento físico, reflejó la realidad de cómo las enfermedades pueden transformar la vida de un ser humano, sin importar su estatus. Aunque Moro dejó una huella en la televisión y el cine mexicano, su vida terminó en un doloroso silencio, muy alejado de las luces y el glamour que una vez tuvo.
Armando Soto Lamarina, conocido como El Chicote, fue una de las figuras más carismáticas del cine mexicano, destacando en comedias de la época de oro. Su talento lo llevó a participar en películas como Los Tres Huastecos y Calabacitas Tiernas, donde dejó una huella profunda gracias a su estilo único. El Chicote se destacó por su presencia y su gran habilidad para la comedia, y rápidamente se convirtió en una de las caras más reconocidas del cine mexicano. Sin embargo, como muchos otros artistas, la vida de El Chicote no estuvo exenta de altibajos. Después de disfrutar de una carrera exitosa, su vida personal se complicó por sus excesos y vicios. El alcohol y otros comportamientos autodestructivos lo llevaron a perder todo lo que había ganado a lo largo de su carrera. Cuando su fortuna se desvaneció, se encontró solo y prácticamente arruinado. A pesar de su fama y de haber sido un gran talento, terminó sus días en la ruina, aislado y sin el apoyo que había tenido en su juventud. El 20 de marzo de 1983, El Chicote falleció a los 77 años. Su historia es una triste lección sobre cómo las malas decisiones pueden afectar incluso a los más grandes talentos. Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés, conocido como El Loco Valdés, fue una de las figuras más carismáticas de la televisión y el cine mexicano. Su estilo único, su humor irreverente y su gran presencia en la pantalla lo convirtieron en un ícono de la comedia mexicana. Fue parte de programas legendarios como Ensalada de Locos, donde su particular manera de hacer reír a la audiencia lo hizo inolvidable para muchos. Sin embargo, la vida de El Loco Valdés no estuvo exenta de dificultades. Después de alcanzar la fama y el reconocimiento, su vida personal sufrió un golpe severo. La mala administración de su fortuna y una serie de demandas legales hicieron que perdiera gran parte de su patrimonio. Esto lo dejó en una situación económica muy difícil, hasta el punto de depender de la caridad de amigos y familiares para poder subsistir. A pesar de su estatus como uno de los grandes comediantes de México, sus últimos años fueron una triste realidad de precariedad. El 28 de agosto de 2020, a los 89 años, El Loco Valdés falleció. Su partida fue una de esas que dejó un sabor amargo en los corazones de quienes lo recordaban, pues contrastaba drásticamente con la fama que alcanzó en sus mejores años. Mauricio Garcés fue uno de los galanes más famosos del cine mexicano, conocido por su estilo único de conquistar a las mujeres en sus películas. Apareció en decenas de películas, siendo Modisto de Señoras y Don Juan 67, algunas de sus más destacadas. Su imagen de hombre sofisticado, elegante y conquistador lo convirtió en un referente de la comedia romántica y en el sueño de muchas mujeres de la época. Sin embargo, a pesar de su éxito en la pantalla grande, la vida de Mauricio Garcés no tuvo el final que muchos hubieran esperado. La adicción al juego fue uno de los factores que contribuyó a su caída. Perdió gran parte de su fortuna debido a su adicción y al final, la vida que había llevado, llena de lujos y glamour, se transformó en una realidad de penurias económicas. En sus últimos años, se vio obligado a vender objetos personales para sobrevivir, una triste ironía para un hombre que alguna vez disfrutó de la vida de lujo. Mauricio Garcés falleció el 27 de febrero de 1989 a los 62 años. Su muerte marcó el fin de una era para los galanes del cine mexicano, pero su nombre sigue siendo sinónimo de romance y elegancia en la pantalla. Alma Delia Fuentes fue una de las estrellas más brillantes del cine mexicano durante la época dorada. Participó en varias películas icónicas, como Los Olvidados y Historia de un Corazón, donde mostró su gran talento y belleza. En su juventud, fue admirada por su figura y su presencia en la pantalla, convirtiéndose en una de las actrices más queridas de su generación. Sin embargo, la vida de Alma Delia Fuentes dio un giro dramático a medida que envejecía. Lo que comenzó como una carrera llena de promesas, terminó en soledad y olvido. En sus últimos años, vivió en un garaje lleno de basura, aislada del mundo y sin contacto con su vida anterior, llena de glamour. A pesar de la fama que alguna vez tuvo, terminó siendo ignorada por la sociedad y alejada de los reflectores. La triste realidad de su vida llegó a tal extremo que sus vecinos la evitaban debido a su estado de abandono. Alma Delia Fuentes falleció el 2 de abril de 2017, a los 80 años, completamente sola.
Ana Berta Lepe fue una de las grandes actrices del cine mexicano, conocida por su belleza y su talento en películas de la época de oro. Fue una de las estrellas más cotizadas de su tiempo, participando en películas como La calle de los sueños y El patrullero 777, donde su presencia en pantalla nunca pasó desapercibida. Su carrera parecía no tener límites, y su talento la convirtió en una de las grandes promesas del cine mexicano. Sin embargo, la vida de Ana Berta Lepe no terminó de la manera en la que muchos esperaban. A pesar de su fama, terminó sus días sumida en la tristeza y la soledad. La adicción al alcohol fue una de las principales causas que llevaron su vida al caos. El alcoholismo la arrastró a la pobreza, perdiendo no solo su estabilidad económica, sino también su lugar en la industria cinematográfica. Sus últimos años fueron solitarios y marcados por la enfermedad. El 24 de octubre de 2013, Ana Berta Lepe falleció a los 79 años. Y así terminamos con estas 15 historias que nos muestran cómo, a pesar de la fama y el éxito, la vida de algunos artistas terminó de una manera completamente diferente a lo que muchos imaginarían. Figuras que nos hicieron reír, cantar y soñar, pero que al final enfrentaron el olvido, la pobreza y la soledad. Pero si creíste que lo sabes todo, espera a ver las historias que traemos en nuestro próximo video. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este.